Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y Negocios, y tenemos la grata compañía de Catherine González, está con nosotros. Ella es CEO de TechHill. Bueno, si es por el nombre. Tacos tecnológicos. Exacto. Tecnologías en tacos. Tecnología en tacones, sí. Pero nada, muchísimas gracias por esta invitación y yo aquí conforme con nuevamente estar en mi casa. Sí, esta es tu casa. Mira, hoy en nuestro programa vamos a hablar en este segmento, claro está, sobre una tecnología que está transformando la manera en que las empresas manejan sus procesos. Se habla del tema de la automatización robótica de procesos o RPA, y esta innovadora herramienta lo que permite automatizar esas tareas, esos procesos que son repetitivos. Y yo quiero que vayamos conversando qué es esto, o sea, RPA, para que la gente sepa lo que es automatización robótica de procesos. Claro, RPA es Robotic Process Automation, como sus siglas en inglés lo dice, y era como tú bien decías, se utilizan robots de software. Es importante que tengan conocimiento que no son robots que se están utilizando físicos para automatizar procesos, sino es una tecnología donde se utilizan robots de software para automatizar o para simplificar tareas repetitivas, dígase copiar, pegar y demás. Interesante. Y sabemos también que por su nombre, o sea, si estamos hablando de automatización robótica de procesos, lógicamente estamos hablando de eficiencia, automatización. Para las empresas eso es clave del éxito para que puedan lograr una mejor efectividad y productividad. Pero cuéntanos un poquito más cuáles son los beneficios, fuera de esos beneficios muy obvios, para las empresas, y también como pequeñas y medianas empresas, porque ya las grandes sabemos que por naturaleza tienen mucho presupuesto para invertir, que tanto eso es sensible a costos, y como una pequeña o mediana empresa también podría aprovecharse de los beneficios de la automatización robótica. Esa es muy buena pregunta porque fíjate, empezando en la selección de la tecnología, porque eso es lo que va a delimitar que una empresa grande o pequeña puede utilizar la automatización o el RPA. Entonces, yo entiendo que si todas las organizaciones, sean pequeñas o medianas, pueden utilizar esto, y eso ¿cómo le ayuda? Le ayuda a eficiencias a nivel de empresa, ¿verdad? Que es un área que estoy viviendo. Nosotros lo que buscamos es mayor eficiencia, y eso que nos trae retorno de costos operativos o reducción de costos, como tú bien indicabas. Entonces, realmente si nosotros somos más eficientes, podemos tener mucho más contratación de personal y también mucho más flujo de caja, hablando de eso. Y en el manejo de las empresas medianas y pequeñas, eso ayuda mucho, porque si mis empleados están 100% enfocados en sus tareas, mientras automatizamos ciertos procesos que podemos hacer en tandas de la noche y demás, pues entonces sería maravilloso la implementación. Es decir, que estamos hablando de eficiencia por un tema de repetición de procesos, pero también un punto muy importante que tú mencionaste, el tema de la disponibilidad y la disposición de las personas. Claro. Hoy en día los usuarios están acostumbrados de comunicarse con las empresas cuando ellos quieren, por el canal que ellos quieren, y no necesariamente respetar un horario de 8 a 5. Exacto. No, y uno de los beneficios, aparte de reducir los costos, mejor eficiencia, es que el colaborador, el empleado, va a tener otras, vamos a decir, otras funciones. No es que, o sea, usted va a cambiar el proceso, es automatizar el proceso, no al empleado ni al colaborador. O sea, el colaborador te va a ayudar ya a hacer otras cosas, como analizar los datos, tomar decisiones. O sea, puede ser empleado para otras cosas estratégicas. Claro, porque recordemos que el ser humano es necesario, ¿verdad?
Entonces, si nosotros tenemos, por ponerte un ejemplo, un cajero del banco haciendo una tarea repetitiva que podemos optimizarla y se demora las 8 horas del día en esas tareas repetitivas, pues entonces yo como empresario estoy perdiendo dinero. Entonces, ¿a mí qué me conviene? Automatizar esos procesos repetitivos y dejar ese RPA funcionar para que el empleado pueda enfocarse en otros temas que son más importantes en el core de negocio dentro de esas horas hábiles. A mí me gustaría que tocas también los beneficios del punto de vista de los usuarios, porque al final del día estamos hablando de una eficiencia y optimización interna, pero también sabemos que la automatización trae personalización, entre otros beneficios para los clientes. O sea, no solamente esa presencia de la empresa 24/7. ¿Qué otros beneficios consideras que la automatización de procesos trae para el usuario final? Bueno, ejemplos, por ejemplo, en el tema de banco, la autorización o revisión de transacciones, o sea, tú tienes una optimización en respuesta al cliente mucho más ágil. En otros temas o casos de usos que se pueden utilizar es en reclamaciones, en procesamiento de órdenes de compras, o sea, ponte el ejemplo de una aseguradora, que es el ejemplo diario de nosotros. Hacemos una reclamación y el usuario humano se demora 24 horas en respondernos. Cuando nosotros tenemos la implementación de una RPA, nosotros podemos tener mayores plazos o menores tiempos de respuestas o de espera a esos clientes finales, y eso trae para nosotros un retorno en tiempo y también en que ese usuario final se siente mejor atendido, se siente con una respuesta en tiempo, eso se traduce en la experiencia del cliente y demás. Interesante. Mira, ¿y cómo funciona? Esto es importante porque cuando hablamos de tareas repetitivas, esas tareas deben estar bien fundamentadas, deben estar bien basadas, o sea, documentadas, que es un proceso, esos procesos para hacerlo bien automatizado, y que son software, esos son software que automatizan esos procesos. Entonces, ¿cómo funciona el RPA? Bueno, el RPA, como bien lo dijimos, es un robot de software. Entonces, lo primero es que ese robot de software, ¿qué se hace? Se configura. Se utilizan reglas, eso es importante que lo sepan. Entonces, nosotros cuando vamos a automatizar procesos, primero tenemos que hacer una investigación interna, validando si la organización tiene procesos que estén acorde o puedan ser automatizados, porque si hay procesos que no pueden ser automatizados, se automatiza lo que ya existe. Exactamente. Claro. Entonces, cuando se hace eso, se implementa, se toman esos procesos que pueden ser automatizados, que son tareas repetitivas, y se utilizan las reglas propias del core del negocio, y también se verifican las fuentes que debe de utilizar o debe de interactuar ese robot, porque recordemos que vamos a hacer una integración muy probablemente con un CRM, con un ERP, puede ser con un Excel, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, iniciamos, ¿verdad?, con la selección del software, que es importante, cuál de las tecnologías de RPA nosotros vamos a utilizar. Luego de ahí, hacer la revisión de los procesos que se pueden ser automatizados dentro de la organización. Luego de eso, la configuración basado en parametrizaciones o reglas para que ese proceso quede bien. Y de ahí entonces sacamos un cachito de tiempo para algo que se llama prueba de concepto o prueba de ejecución, donde ahí vamos trabajando error y prueba, o sea, ahí vemos que efectivamente podamos tener eficiencias, que no hayan fallas operativas, errores humanos también, que aunque sea robotizado, pues pueden haber ciertas fallas, y luego que se hacen todas esas pruebas, las configuraciones, las revisiones, pues entonces sale a producción la tecnología. Es bien importante la capacitación. Porque, sí, en ese proceso sí, claro, es importante. Aunque estamos robotizando procesos, eso no quiere decir que el factor humano no exista. Entonces debe haber un factor humano supervisando si hay algún error en el sistema, si hay algo que no se está actualizando correctamente. Entonces se debe de educar también al personal de la institución para que pueda conocer cómo reaccionar en caso de que existan situaciones. Y también para que no haya una resistencia al cambio, que es lo que más podría afectar que una organización pueda implementar una RPA.
No, Es y muy bien, importante para el proceso de monitoreo control que tú mencionaste, porque no olvidemos que los procesos empresariales son procesos también en vivo, se documentan, pero igual se deben de revisar en caso de que se necesita algún ajuste, ajustarlo, y precisamente ahí viene el involucramiento humano, que cuando hay que hacer algún ajuste que puede tomar esta decisión. Tú mencionaste los pasos de una manera muy, muy clara para nuestra audiencia, pero coméntanos un poquito en qué momento la empresa se da cuenta que necesita una automatización o tomar esta decisión para dar los primeros pasos. Eso es fácil. Cuando en la empresa tú ves la tablita contable donde tú vas la eficiencia y tú ves que tu eficiencia está en negativo, ya necesitamos comenzar. O eso ya es demasiado tarde. Claro, es demasiado tarde, pero tú sabes que si hay, para las grandes empresas, como tú dijiste, es fácil yo decir porque tengo presupuesto. Para las empresas pequeñas, nosotros no tomamos acción por el tema del costo, no tomamos acción hasta que nosotros vemos cómo eso se está reflejando en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos sentamos, si tú eres una empresa de lo que están escuchándonos, pequeña, mediana, o sea, vean sus estados, vean su flujo de caja, vean su eficiencia, qué tan eficientes están siendo. Y si su eficiencia está menor a un 50%, deben automatizar ciertos procesos. Porque que lo no que le tengan miedo, ¿no? Porque claro, no tienen que tener miedo, porque lo que Sí. pasa es que eso es lo que lleva a que una empresa quiebre. O sea, si todo mi personal está 100% utilizándose en tareas repetitivas y no en producir más dinero para la empresa, ¿qué va a pasar? Voy a quebrar. Entonces, debemos de chequear esos numeritos y ver qué tan eficientes somos y tomar acciones con tiempo. y monitorear y ¿verdad? Siempre el proceso Claro. ya automatizado, y esto va a permitir el error humano El factor siempre va a prueba estar, y error siempre va a estar, exacto. pero esto va a reducir el riesgo Claro, mucho. Lo que cuando tú tienes un robot o un proceso automatizado, robotizado, inclusive podemos ser mucho más asertivos y más productivos, porque nosotros como humanos, aunque podamos hacer muchas cosas, nos llega un momento de cansancio donde nos cegamos, y por más eficiente que queramos ser, no vamos a poderlo ser. Entonces, el ayudarnos, ¿verdad?, con el tema de la automatización o la robotización de procesos, pues nos ayuda. Nuevamente, todo recae en la eficiencia y en el retorno de la inversión a la operación. Y ya que tú mencionaste el tema del retorno de la inversión, ¿cómo las empresas pueden medir esos resultados de haber implementado un proceso de automatización? Bueno, yo te diría que una empresa puede ver resultados en cuanto a incrementos, depende del core de negocio de la empresa, ¿verdad? Si es una empresa de servicio, basado en cuántos servicios puede haber atendido. Si nosotros actualmente solamente llegamos a una cobertura, un 50% del servicio, y ya el próximo mes, luego de haber implementado el RPA, llegamos a un 100, 120, o requiero más personal porque ya no estoy dando abasto, pero las solicitudes están siendo respondidas correctamente o satisfactoriamente, pues entonces vemos que hemos sido exitosos en una implementación de RPA. En ventas, pues entonces traducen dinero. Vamos a tener más ventas, vamos a poder cerrar más negocios y así sucesivamente. Dependiendo del rubro, tú lo puedes ver. Pero siempre Excelente. se ve en qué tanto yo puedo crecer. Si yo implementé RPA o automaticé procesos con RPA en mi organización, en los 3-4 meses yo pudiera ver El rentabilidad, resultado. claro. Bastante rápido. Sí. Bastante Mira, rápido. es importante, a mí me gusta siempre que me expliquen con ejemplo las partes de la implementación. Por ejemplo, dame un ejemplo que la audiencia pueden entender de qué momento puedo yo implementar una automatización robótica de procesos con software, una tarea en específica, una tarea cualquiera, puede ser, qué sé yo, cuando tú facturas, o sea, por ejemplo, puede ser. Claro. Cuando yo facturo, que yo tengo un listadito, si utilizo Excel, un listadito de los comprobantes fiscales, un listadito de los números de factura, son procesos ya enumerados que siguen una secuencia.
¿Y qué hace el personal que está emitiendo factura? Pues entonces copia y pega según la secuencia información. Entonces ese proceso se puede automatizar, porque lo que yo voy a hacer es eficientizar y sacar más facturas en menor tiempo, y se lo dejo a un robot que va a ser inclusive más certero y más minucioso al momento de colocar una cifra y actualizarla en sistema. Eso es un buen ejercicio. Sí. Automatizar facturaciones, órdenes de compras también yo puedo automatizar, porque son copiar y pegar. Algo que nosotros invertimos mucho tiempo y se puede automatizar mucho es cuando tenemos representantes de ventas. Esos representantes de ventas toman información, usualmente guardan toda esa información y se toman un tiempo para actualizar la base. Eso lo puedes automatizar con RPA. Entonces esas informaciones ya se extraen y se suben al sistema X que tenga, sea un ERP, sea un CRM, sea un Excel, o bien del Excel llevarlo a un CRM, llevarlo a un ERP y actualizar mi base. Son ejercicios prácticos que se pueden automatizar. O sea que podemos nosotros, ya que tú hablas de ERP, que es un software administrativo que tiene su escala, a gran escala, porque estamos hablando no solamente de un software contable, yo estoy hablando de un software ERP, que es un software que tienen las empresas para automatizar todo su proceso. Y lo que tú me estás diciendo, que hay ciertos procesos, por ejemplo, como generar la factura, generar órdenes de compra, hacer unas tareas que son repetitivas, que eso el RPA lo puede automatizar. Correcto, sí. Y yo puedo eficientizar esos procesos, porque lleva una secuencia. Claro. Claro, y ya es un proceso que tiene una regla. Hay una regla, una política. Todo parte de tener los procesos bien documentados. Claro. En orden, eso es importante. Si yo no tengo los procesos, si mi casa no está organizada, yo no puedo automatizar nada, porque entonces lastimosamente no hay coherencia. Y recordemos que el robot es cuadrado, no es generativo. Claro. El robot lo que va a hacer es ejecutar unos pasos, copio y pego, si hace la gestión. Él no va a tener la conciencia de decir esto no va a ir, porque la regla que yo le di fue copia de aquí y pégalo acá. Allí. Entonces la casa sí o sí tiene que estar organizada. No, y que y qué bueno que tú toques ese tema, porque hay gente, para que no se me confundan, que de una vez piensa en inteligencia artificial. Ya que estamos hablando tanto de inteligencia artificial. Entonces, esto no tiene que ver con inteligencia artificial, pero sí se integra la inteligencia artificial en el RPA. Correcto. Para ayudar a la RPA, ese software automatizado, a ser un poquito más inteligente, que pueda reconocer sus procesos y todo eso. Pero eso lo da la inteligencia artificial, no el RPA. No. Eso para que no... Para que no el RPA es Robotic Process Automation, o sea, un robot de software que va a hacer tareas repetitivas. No va a generar conciencia ni nada. Ni va a aprender. Uh-huh. Puede aprender, pero en conjunto con la inteligencia artificial. Ahí ya es otra cosa, sí. Entonces la inteligencia artificial es copiar el factor humano, donde tenemos conciencia, generamos datos, procesamos y aprendemos. Claro. El RPA no hace eso. Y es muy importante resaltar también que la inteligencia artificial generativa necesita realmente tener esos procesos claros y automatizados para que pueda funcionar. Porque yo estoy viendo también diferentes empresas que quieren ponerse al día o que se vean como muy innovadores implementando una inteligencia artificial generativa conversacional para un tema de experiencia de usuario, pero todavía no tienen sus procesos al día. Entonces estamos hablando precisamente de comenzando al revés. Exacto, hay que empezar por procesos, automatización, y ya después viene la inteligencia artificial generativa. No, y que esa inteligencia artificial va a aprender de esos procesos. Correcto. Y como yo siempre he dicho, o sea, la inteligencia es buena, la inteligencia artificial es buena, pero el factor humano también. Entonces muchas veces perdemos de que tenemos la inteligencia artificial y dejamos toda la inteligencia artificial, como tú decías, y tenemos que ser como que lo va a hacer todo ella, ¿verdad? No, o sea, el core del negocio de mi empresa ya lo sabe la inteligencia artificial, no, así no. Claro. Tenemos que tener todo organizadito. Mira, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, interesante este tema de los RPA. Vamos a ver cuáles son algunos ejemplos que tú nos puedes dar y casos de éxito que han que la RPA, la automatización de procesos, robótica de procesos, ha
se ha realizado en diferentes industrias. Después de la pausa. ¿Y cuáles son los desafíos? Que también hay algunos desafíos con eso. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y continuamos con nuestro segmento Tecnología y Negocios, el segmento donde estamos explorando herramientas que están transformando el mundo empresarial. Hoy tenemos nuestra invitada especial, Catherine González, CEO de Tech Hills o Tecnología en Tacones, conversando sobre un tema muy relevante y actual que es la automatización robótica de procesos, o más conocida como RPA, para ayudarnos a entender en qué consiste y cómo está cambiando la forma en la que las empresas están operando. En esa primera parte de la conversación, muy interesante, Catherine, descubrimos estos pasos iniciales, y si ustedes se perdieron ese primer segmento, recuerden que tenemos la reproducción por YouTube y en Spotify. Así que quédense con nosotros en esa segunda parte de la conversación para que veamos un poco más sobre los desafíos que están enfrentando las empresas. Y me gustaría, Catherine, que empecemos también de dar unos ejemplos y casos de éxito para que la audiencia pueda también inspirarse por cómo pueden transformar sus empresas a través de la robotización de procesos. Claro, en casos de éxito o caso de uso podemos tener todo el tema de, en banca, por ejemplo, las transacciones. Cómo yo puedo generar o procesar múltiples transacciones en menor tiempo, o cierre del banco también, que se utiliza mucho el RPA. En otras verticales como el área legal o instituciones que son firmas de abogados. Interesante que menciones legal, que se considera muy tradicional todavía. Son algo cuadrado todavía, pero de igual forma se pueden automatizar muchos procesos. Ahí, por ejemplo, la revisión de los contratos, la auditoría de los mismos, evaluar inclusive casos anteriores versus casos actuales. Esos procesos se pueden automatizar a nivel legal. ¿Qué otro caso? Mira, tú mencionaste los bancos, y los bancos, por ejemplo, la parte de los que a veces como que pierden mucho en algunos casos en la parte del proceso de los préstamos, cuando hacen las solicitudes. Las fintech también. Sí, la parte... Estamos hablando de préstamos, que se da mucho. Y entonces, para automatizar esa validación de los documentos, los datos del cliente, es importante un RPA ahí. Claro. Sí, ahí te toma informaciones básicas, nombre del usuario, Exacto. la cédula, la dirección, si tiene, o sea, parte de las reglas Claro, que yo necesito para que una persona apruebe o no, o sea, si le apruebe o se rechace un préstamo, el nombre, la cédula, la carta, que gane esto, lo otro, y que vaya a una revisión de Cicla o de Data Crédito, y esos procesos se pueden automatizar. Y porque se inmediatamente aprueba, el incluso Cicla te lo puede aprobar, claro, porque son cosas simples. No es tan simple, pero tiene una parametrización, tiene una regla. Por ejemplo, cuando pasa el flujo en banca y tú lo mandas a la revisión o depuración de crédito, tú sabes que hay unos índices o unos números, claro, que te dicen pero eso se automatiza. Entonces, exactamente, lo automatizamos ahí, donde decimos, bueno, si es mayor a tanto, no cumple con los requisitos, exacto, lo aprobamos. Exacto, y pasa automáticamente. Y la conectividad con otras herramientas permiten tener ese acúmulo de datos para que la funcionalidad puede ser avalada por la robótica. Correcto. También podemos tener casos en el área de telecomunicaciones, por ejemplo, en recepción de casos, servicio al cliente, cierre de reclamaciones, procesamiento de reclamaciones, validación o firma también, validación y firma de contratos automáticamente. Son procesos que pueden hacer eficientes ese tipo de mercados. Y así podemos ver muchísimos casos de uso, porque realmente todo lo que pueda ser repetitivo, exacto, todo lo que pueda ser medido, todo lo que tenga unas reglas de inicio y fin, se puede automatizar. El comercio electrónico también, sí, que es un comercio, la parte es un negocio, una industria muy masiva. Es decir, que estamos hablando de alto volumen, porque la eficiencia va a venir ahí cuando son negocios de alto volumen y tienen muchos procesos repetitivos. Y el turismo, por ejemplo, la parte de la reserva, eso se puede automatizar. Sí, exactamente. Las reservas. Reservas, compra de etiquetes, cancelaciones, reclamaciones.
todo lo que se pueda medir y tenga una regla, No hay problema. puede automatizarse. Y es un proceso, esa regla. Claro. Mira, ¿y los desafíos? ¿Qué tú piensas de los De desafíos? que ya que todo se escucha Exacto, tan tan positivo, bonito. tan bonito, ¿Verdad? tan perfecto. ¿Y Bueno, desafíos? En inicio hablamos de la resistencia al cambio. Yo creo Así que ese es. es uno de los principales desafíos que se puedan tener al utilizar RPA o implementar RPA. Otro desafío puede ser la integración de plataformas, o sea, que la institución no esté preparada. Que tengan como en plataformas que no sean muy, viejitas. antiguas. Ujú. Se pudiera hacer, pero hay que estructurar mucho más los procesos para que se pueda automatizar. Entonces, Tener los procesos documentados, que eh, empezamos también por ahí. sí, si no tengo la casa organizada, pues entonces no, es un desafío para mí como quien va a implementar un RPA dentro de la organización, poderlo implementar. Mira, y ese RPA, ¿con qué se hace? ¿Con qué herramienta? Porque estamos hablando, una automatización, un software que me automatiza procesos. Pero ¿qué herramienta utiliza ese RPA para construir ese proceso o ese software? Mira. Se hace en desarrollo, porque son desarrollos. Sí, hay 4 principales marcas en el mercado que son de RPA o de robotización de procesos, que son Rocketbot, es una empresa chilena, está también UiPath, que es prácticamente ese, un líder, está Automation Anyway, son las 3 principales. Ahora bien, ¿qué influye que tú tomes? Las 3 son muy buenas, o sea, si tú la buscas en el cuadrante, las 3 aparecen ahí compitiendo. La diferencia son los precios, ¿verdad? Los costos. Entonces, dependiendo del presupuesto de la organización, se utilizaría una o la otra. Interesante. ¿Y esas herramientas se requieren alto conocimiento de programación o del tipo low code, no code, que también es una tendencia en el mundo de tecnología? Fíjate, para RPA yo he manejado la de Rocketbot y no necesitas tener un alto conocimiento de programación, por decirte algo, porque son configuraciones que se hacen y ahí prácticamente los proveedores autorizados para manejar cualquier tipo de software de RPA se certifica con cada fabricante para tener los skills de integración, de manejo y demás. Hay una parte y existe una parte que se llama transferencia de conocimiento, que esa parte sí nosotros como implementadores lo que hacemos es que la transferimos a los usuarios finales y sí buscamos que sean tecnólogos, ¿verdad? Del área de soporte, para que puedan tener conocimiento de cómo poder automatizar o hacer un siguiente proceso, porque cada proceso le cuesta, eso es importante que lo sepan. O sea, no es que yo voy a comprar una licencia de RPA y voy a automatizar 100 procesos, una licencia me automatiza un proceso, entonces necesito validar cuántos procesos yo necesito automatizar para saber cuántas licencias voy a comprar, porque son robots. El robot es como un humano, ¿verdad? Que va a hacer un proceso específico. ¿Y qué más? Y hay que entender también la estructura de los procesos, ¿no? Porque a mí me ha pasado también que las empresas, por querer hacer las cosas que les salgan menos costosas, por decirlo así, quieren meter varios procesos en uno, porque por una supuesta lógica de negocio le resulta conveniente, pero cuando estamos hablando ya de automatización se debe respetar realmente la dependencia entre los procesos. Claro. Sí, eso te iba a decir, eso pasa mucho y quizá te vas a reír un poquito con la analogía que voy a hacer. Eso pasa mucho cuando utilizamos GPT y no lo sabemos utilizar, que se te mezcla la leche con la magnesia, que se dice. En una buena práctica de implementación de RPA se utiliza un robot por proceso. Exacto. ¿Qué es lo Cuando conveniente? tú mezclas un robot con 3 procesos, la problemática no va a ser robot, es que le estoy pidiendo demasiadas acciones y probablemente no te puede ejecutar todo en tiempo y correctamente. Entonces, y que no sean confusas. No, exacto. Entonces no les recomiendo a nadie que lo haga, la verdad. La buena práctica dice que hagas un proceso por robot y así te curas en salud y todas las reglas
se aplican correctamente en tiempo. Es decir, que es muy importante que las empresas acuden también a personas que están especializadas en la implementación de ese tipo de herramientas para que puedan garantizar que esa consultoría que van a recibir está altamente cualificada y pueden dar las mejores sugerencias. Y en ese sentido, Catherine, para ir cerrando nuestra conversación, denos por favor esas últimas pautas para la audiencia y recomendaciones finales si alguien está interesado en conocer más cómo se puede comunicar contigo. Bueno, yo a la audiencia le insto a que hagan su análisis, ¿verdad? Que sí, váyanse a su hojita de eficiencias, revisen cómo están, validen si su eficiencia está mayor a un 50% o menor a un 50% para saber qué proceso van a automatizar. El bombillo de la alerta, anoten. Exacto, y nada, estamos aquí a las órdenes. Me pueden contactar al 809-224-1895 o bien nos pueden seguir en Tech Hills RD en Instagram. Y eso son lo que les puedo decir para el día de hoy. No sé qué más. Entonces, Tech Hills para la audiencia es TSHEELS al final, ¿verdad? Correcto. Tech de tecnología, Hills de tacones. Así que aquellos que están escuchando y son empresarios y quieren automatizar un proceso que es repetitivo, así que recomendamos a esta empresa, a Catherine González y a Tech Hills, ¿verdad? Gracias, Catherine, por esa conversación tan enriquecedora e interesante. Vivimos en un mundo de cambios constantes y es importante que las empresas se monten en el tren de las automatizaciones porque es lo que nos espera en el día de mañana. Agradecemos a la audiencia que nos sintonizó por los diferentes medios y que por aquí hay muchas personas. Raquel y Reyes, está Aaron, Daniel, está Aura Madera, está Rafael Ovalle, está con nosotros. Bueno, gracias a todos ellos que sintonizaron nuestros medios y a ustedes. Tienen una cita la próxima semana con otra edición de su programa Conexión Tecnológica. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.